Hola Omar, buenas tardes, ¿cómo estás? Un día especial, Omar, hoy te voy a hacer un regalito especial, una de esas notas que uno quisiera hacer seguido, porque realmente es una situación que no es común y además es una persona que es de nuestro distrito. Hoy estamos con Fernando Ramón, que es de Bonifacio. Fernando tiene 19 años y nos va a contar cuál es su experiencia. Él es escritor, ha ganado un concurso importante en 2018 y vale la pena escuchar qué es lo que tiene para decirnos y cómo fue esta experiencia. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, buenas tardes, bien, gracias por invitarme. No, por favor, es realmente más allá de un placer, realmente una satisfacción saber que alguien tan joven como vos has tenido una experiencia tan linda como esta. Contanos cómo fue. Bueno, sí, fue una gran experiencia realmente. Bueno, yo escribía ya de por sí. Este concurso sale en 2018, era un concurso de una editorial de Buenos Aires, editorial Sarandí, o Sarandí, nunca sé muy bien cómo se pronuncia. El concurso constaba de unas frases, había que subir unas frases breves que describieran como escritor, describían como escritor. Era un concurso por popularidad, ganaba quien más alcance tenía. Yo quedé entre los finalistas, pero no fui ganador. Pero la editorial se puso en contacto conmigo y me preguntó si tenía más cuentos, cosas, relatos, algo que les pudiera pasar para que ellos vieran. Yo les pasé 2 cuentos en ese entonces que había escrito hace unos años, que ya estaban corregidos y estaban ahí guardados, no estaba muy seguro de que podía llegar a salir. Y al mes me mandan un mail diciendo que si tenía más, porque les interesaría publicar conmigo. Entonces yo le mando 2 más y ahí me dan el ok y bueno, y comenzamos todo lo que es el proceso editorial, firma de contratos. ¿Te sorprendió? ¿Te sorprendió esa respuesta? ¿Esperabas o enviaste para ver qué pasaba, digamos? No, un poco sí, un poco no, porque ya que se habían puesto en contacto conmigo, digo, bueno, les interesa mi estilo, o sea, se notaba muy característico ya de por sí. Yo había escrito unas frases sobre la muerte, que es un tema muy recurrente en todas mis creaciones. Entonces, sí te sorprende el hecho de que diga, bueno, una editorial me está prestando atención a mí. Ya me había pasado de mandar cuentos editoriales y que me hubieran contestado, pero me hubieran dicho que o no publicaban ese género, pero que una vez me pasó con una editorial que me dijo que no publicaba ese género, pero que si tenía algo más novela, más juvenil, estarían interesados. ¿Ellos te pidieron algo en particular? ¿Te sugirieron algo para las producciones que vos le tenías que enviar? Sí, mucho. Ajá. En algunos momentos agobiante, ¿Sí? Pero sí. ¿Cambiaba tu estilo, cambiaba tu forma? Sí, de hecho me hicieron escribir en un cierto... Algunos relatos me los hicieron escribir en un cierto español neutro para que tuviera más alcance a otros lados. Bueno, de hecho, donde más ventas tuve yo fue en España, no en Argentina, de manera virtual. Entonces te cambiaban muchas frases. Yo encima había relatos que estaban escritos con muchas palabras argentinas, y eso te lo borra todo. Lo que hacía era mandar, nosotros publicamos 9 cuentos. Bueno, publicamos 8, yo mandé 9 cuentos, uno me lo tiraron para atrás porque decían que no encastraba dentro de la ontología de 8 cuentos, como que ese quedaba suelto, como que no tenía mucho sentido. Decía, había un hilo conductor en todos esos cuentos. Claro, el hilo conductor era la muerte en sí, siempre formaba parte como otro protagonista más dentro de los cuentos, y en ese nadie moría y no había ninguna referencia a la muerte, entonces por ahí
por eso deben haber pensado como que no lo podían vender como una antología de cuentos. ¿Y cómo continuó después? ¿Firmaste un contrato con ellos y en Firmo qué el consistió ese contrato? Sí, el contrato, me lo mandaron, es un contrato de 2 hojas, lo leí con mis padres, donde se arregla la parte económica, la parte de derechos de autor. Bien se firmaba el contrato, ellos pagaban lo que es la inscripción intelectual al registro intelectual, que me da propiedad sobre esos relatos, y ellos le dan la propiedad de poder comercializarlos. Bueno, actualmente eso sigue así, yo tengo propiedad intelectual sobre ellos, pero no los puedo comercializar, eso sigue siendo de ellos era durante 10 años el contrato. Firmamos el contrato y lo que hago yo es mandar ya todos los cuentos corregidos lo más que puedo, digamos, y va como un ida y vuelta. Yo mando, ellos devuelven. Perdón, ellos te dieron algo, o sea, te ofrecieron alguna capacitación para poder corregir de acuerdo a lo que ellos querían. Yo te ponen un editor que estaba en contacto por WhatsApp conmigo todo el tiempo. Bueno, incluso me invitaron a Buenos Aires cuando hizo la presentación del libro, pero yo no pude ir. ¿Dónde se hizo la presentación? Se hacía en una sede que ellos habían alquilado porque ellos presentaban a muchos autores que ya habían publicado, y yo iba presentado como autor Nobel, pero bueno, no pude ir porque era menor y todas las cuestiones. Hiciste una presentación en Guaminí también, ¿verdad? ¿En la municipalidad o no? En Guaminí lo que hice fue, también gané un concurso a nivel distrital de cuentos, y aproveché no aproveché, ellos me dejaron para andar el chivo, por así decirlo. Sí, también un concurso de cuentos que se hizo a nivel distrital. ¿Y cuándo comenzaste con esta, no sé si es una necesidad de escribir, deseo, algo postergado, algo que surgió? ¿Cómo ocurrió? No, surge más de curiosidad, de leer y decir yo puedo hacer eso, pero al principio surge por ahí, más que nada. De hecho yo gano mi primer concurso, lo gano a los 13. Es un concurso de poemas que se hacía a nivel distrital, y el premio era un viaje a Chapalmalá, me acuerdo. Eran poemas sobre la bandera argentina. Entonces yo escribo uno y se lo llevo a una amiga de mi mamá que tenía buena ortografía para que me lo corrijan en las faltas, y después lo entrego y también resulto ganador, y bueno, viajo a Chapalmalá. Bien, les debo decir que Fernando es muy lector. Sí. Te gusta mucho leer, ¿no? Sí, lo curioso es que no empecé a leer literatura. Y de temas variados, eso, sí. Claro, no sé si de literatura, pero de temas variados sí sé que sos lector. Sí, de literatura debe ser lo que el tiempo en periodos de años es lo que menos he leído. He leído más cantidad, yo creo. Pero yo empecé a leer literatura a los 16, y yo empecé a leer a los 13 en mi casa, me acuerdo, que había un libro viejo de tres personalidades de la historia, que era Juana d'Arco, Catalina la Grande y Calígula. Y eso fue el primer contacto que yo tuve, que lo agarré y empecé a leer. Y pequeño contacto. Sí, me acuerdo que Calígula me impactó mucho, todas las cosas que hacía. Y más tarde voy a la biblioteca y me recomiendan algunos cuentos. Me acuerdo, no sé si era María Marta Blanco o Sandra Fittipaldi, que me recomiendan algunos cuentos, pero no me llamaba mucho la atención. Y empiezo a leer sobre el imperio sobre Egipto, imperio egipcio. Me interesó mucho por la historia de Cleopatra, y después entro por ahí el imperio romano por ella misma, por su conexión. Y no es hasta los 15, 16 que empiezo a leer literatura. Bueno, y este tema de la muerte es como que en esos personajes que me mencionás, de alguna manera ronda de una forma o de otra, ¿no? Sí. La muerte de Juana de Arco, las muertes en Egipto, además, o sea, todos tienen una característica particular. ¿Algo de eso te influyó? Sí, yo creo que, creo que mi obsesión con la muerte me empieza como a los 15, 16 años.
Ya a mí era algo que me aterraba, porque yo casi muero cuando se me cayó esa rama encima, y es algo que me obsesionaba la idea de decir, mira qué fácil que es. Morir. Claro, estaba ahí y muy Sin sencillo. segundo. Entonces por ahí me obsesionó por ese lado, de decir es un chispazo y ya está. No es miedo, no le tengo miedo. Era como desentrañar eso. Sí. Y con Stephen King, que es el primer contacto, los primeros contactos que tengo con la literatura, me enamoro un poco de esta idea morbosa que hay. Pero ahí, claro, ya ahí hay otra. Stephen King es como que tiene otro sentido de la muerte, ¿no? Más oscuro. Sí, O juega más, mucho con la venganza, además. Claro. La idea de más volver. intrincado, quizás, hasta dónde. Sí. Yo los primeros libros que leí de Stephen King fueron Carrie, Week 8, que es de un auto asesino, o sea, también mucho a lo fantástico, cosa que yo no hago tanto en mis relatos. Yo me mantengo en parámetros bastante reales, porque me parece que es más interesante creer que una persona, alguien que vos conocés, pueda ser, no sé, un psicópata, un asesino, que imaginar que de la nada algo que no puedes controlar te mate. Porque hay ese miedo también en aquello que no puedes controlar. Sí, seguramente. Pero de hecho esta es una realidad que incluso estamos viviendo, ¿no? Se ven casos de gente que, sobre todo el psicópata, ¿no? Es una persona que generalmente tiene una relación muy normal, muy amable, y sin embargo su personalidad es otra, ¿no? Y es de los más difíciles de describir, te diría, porque como escritor es muy difícil hacerlo parecer un personaje, sobre todo si estás escribiendo por ahí desde la perspectiva de quien no es el psicópata. Tenés que describirlo como alguien que puede pasar por la sociedad, pero que después no sea un choque tan fuerte que sea un psicópata, porque si no parece que se te ocurrió en las últimas páginas. O sea, tiene que haber un hilo intrincado donde se demuestren ciertos... los hechos. Sí, y que no venga lo último, porque si es en las últimas 2 líneas y al final un psicópata y mató a todos, eso es trampa, no vale. ¿Te gusta la psicología? ¿Leíste algo? He leído algo de psicología, no me gusta mucho el psicoanálisis, no me cierra. Por cuestiones, he leído por ahí muchas críticas que se le hacen al psicoanálisis. Las más interesantes que he leído son de Mario Bunge, que es un filósofo, físico y escritor argentino del que poco se conoce y se debería hablar más. Murió hace poco, a los 100 años. Es una personalidad que le tengo mucho orgullo, mucha admiración, digo. Y sí, pero me gusta el psicoanálisis. No lo considero por ahí tan fuertemente una ciencia, y es polémico tal vez decirlo, pero como rama filosófica por ahí me parece bastante interesante. Y además suma, ¿te gusta también la filosofía? Sí, no todas, pero sí. Pero y parte de eso es lo que has volcado también en la obra, ¿no? Sí, de hecho, o sea, esto empezó cuando se hablaba de género. Lo primero que se puso fue una restricción de edad al libro, porque, bueno, hay ciertas cosas como sucesos como violación, asesinatos, y torturas y demás cosas que no podían estar al alcance para todo el público. Claro. Se pone una restricción y se decide el género, y el primero quedó catalogado como terror y horror, pero a mí no me gustaba mucho esa característica porque yo no soy muy visual, como lo es Stephen King, por ejemplo, que describe desmembramientos. Yo soy bastante sutil con algunas cosas. Así que se cambia el género y se lo cambia por uno que no es un género muy frecuente, de hecho. Yo ya había leído algunas cosas de ese género, no hay escritores muy conocidos tampoco, que es terror filosófico, que es como el terror, el miedo tomado, pero con cuestiones filosóficas. Y ahí es donde entra, por ejemplo, el miedo a la muerte, la incertidumbre, la ansiedad, y demás cosas. Es un escritor que toma mucho este género, Saramago, que un escritor que me gusta mucho, sobre todo juega con el tema de la identidad.
tiene que ver con una manipulación, con un querer desarmar de pronto, eso te iba a decir, la identidad de los protagonistas o de algún protagonista, algo así. Sí, yo he de decir que me gusta mucho escribir personajes, no me considero un gran escritor de personajes, pero me gusta mucho leer personajes. Parece que en las novelas, en los cuentos tal vez no tanto, pero en las novelas el personaje es lo más importante. Si vos no tenés un buen personaje, podés tener una gran historia que a mí no me la vas a poder vender. Y es algo que Saramago, por ejemplo, hace muy bien, es un escritor de personajes. Los personajes son geniales y sus tramas son muy simples. Yo es algo que he intentado recrear, pero humildemente, no soy... Tenés una obra de teatro escrita, sí. O comenzada, no sé si está terminada. Sí, la obra del té decís. Sí. Sí, la que habíamos empezado nosotros les cuento que cuando hicimos nuestra presentación de teatro en Bonifacio, después de muchos años de que en Bonifacio no hubiera teatro, se hizo una muy linda presentación en la escuela secundaria. Y vamos a presentar esta obra de Fernando, La hora del té se llamaba. Realmente era muy interesante, y después por cuestiones administrativas que hubo, estas idas y vueltas que siempre suele haber, no se pudo completar, pero realmente es una obra que me quedó en mente para hacerla en algún momento. Sí, muy linda. Es una obra además que por ahí se necesitan cosas que en ese momento no se podía tener, como escenografía, llevaba tiempo personalificar los personajes, además, sobre todo la protagonista esta, que eras vos la que estaba actuando, ¿no? De la protagonista. Sí. Esta mujer que... Después perdimos 2 o 3 personajes. Sí, ese cuento lo empecé por el final, me acuerdo. Yo sabía que quería que terminara como en un suicidio poético, un suicidio masivo, pero no sabía cómo llegar ahí. Entonces me acuerdo que escribí, es algo que hago a veces, escribir... No cuentes el final para cuando hagamos la obra. Escribí el último párrafo y de ahí empecé a hacer el relato. Es algo que hago mucho, muy pocos cuentos lo he empezado al principio. Siempre se me ocurre una frase. ¿Te imaginas un final? No siempre el final, pero por ahí una frase, un suceso, y de ahí lo voy hilando para arriba o para abajo. Pero sí. Me acuerdo que La hora del té fue uno de los que más rápido escribí y más me llevó a corregir, porque tiene muchos diálogos. Sí. Y hacer diálogos es bastante difícil. Y hay una trama que en realidad como que va en aumento, ¿no? Y se va descubriendo casi hasta el final, te diría. Sí, algo que intenté es que a los hijos de esta mujer yo los presento como extraños. Lo que quería transmitir es que se presentaban como extraños, tanto para el lector como para la madre. Porque dentro de esto está este odio materno, y ella misma que no reconoce aquello que ha creado, y hay como ese juego. Siempre pasa que en la cabeza es una locura y a la hora de pasarlo es muy caótico. Algo que hay en tu libro es que las emociones, digamos, que se presentan, no sé si los hechos, pero las emociones son muy fuertes y muy profundas. Es como un análisis casi o te obliga, digamos, a analizar esos sentimientos profundos que a veces no queremos mostrar, ¿no? Sí. Casi esos sentimientos ocultos de cada uno que todos tenemos. Es muy lindo que digas eso. Un poco un dios y un diablo juntos a veces, ¿no? Sí. Sí, bueno, es algo que siempre intento. También me gusta tocar temas fuertes, porque siento que en esas situaciones de estrés o que incomodan, yo escribo sobre temas que me incomoda leer incluso. Por ejemplo, hay un cuento que tengo sobre violencia doméstica, que es algo que incomoda leer, porque sobre todo pues, está desde la perspectiva de un niño. Ese cuento se publicó en la revista estudiantil del secundario también. Es un cuento de 1 página y media y está contado desde la perspectiva de un niño que describe a su padre como un monstruo.
yo recuerdo que una de las críticas que me hicieron sobre ese cuento, incluso en proceso editorial, era el final se ve desde el principio, me decían. Ajá. Como que era... lees las primeras líneas y ya sabes que el predecible. niño está hablando del padre. Pero para mí nunca fue el objetivo que no se entendiera que estuviera hablando del padre. Yo digo, lo fuerte de ese relato, lo interesante para mí, es que un nene de 8 años no supiera la palabra padre. Que lo mirara y dijera, es una bestia. Eso para mí era lo fuerte. No que en el final le dijeran que era el padre. Eso para mí no era la parte importante del relato. No existía en su léxico esa palabra que indica un vínculo muy especial. Claro, eso es lo que no existía, el vínculo. Claro, bueno, esa parte, esa me parece muy fuerte. Sobre todo yo tengo un gran vínculo con mis padres y tuve una linda infancia. Y es muy fuerte, digo, que un nene de 8 años no pudiera entender. Fernando, y bueno, no hemos dicho el nombre de tu sí. libro. Es un detallito importante. Relatos de Óbito se llama. Tuvo muchos nombres. Al principio llevaba algo que se hace mucho en las ontologías, es ponerle antologías, digo, es ponerle el nombre de uno de los relatos, del relato principal del que entramos. Y al principio se llamaba El hombre que se sentó a ver el viento. Es un nombre que me gusta mucho, que es un cuento que tampoco entró, pero porque yo nunca lo mandé, porque me parecía que tenía todavía mucho por qué trabajar, incluso todavía lo estoy corrigiendo, pero es un cuento que quiero mucho. Y ese iba a ser el cuento principal de la trama. Y cambió, bueno, luego cambia a otro título, que creo que es El reflejo, que ese es el relato que me sacan, porque era muy fuerte y demás cosas. Y queda ya por último Relatos de Óbito, que digo, Óbito significa muerte en muchas culturas, como la pérdida, y me pareció que quedaba bien. Es muy fuerte la imagen, la diagramación de la tapa también, o sea, no sabes de qué se trata, pero sabes que un valle de rosas no es cuando ves la tapa de tu libro. Sí, es una mujer desnutrida abrazándose, con las manos tocándose las partes de acá del trapecio, la clavícula sería, no sé cómo se llama esa parte. Sí, abrazándose. Hay una ventana rota en el fondo y como una rama que entra. Con el ilustrador que hace la portada también hablé, porque me quiso preguntar ciertas cosas que tenía yo pensado, y yo lo único que dije, digo, que sea tétrico. Era como mi único pedido, y creo que lo cumplió. Sí, realmente es fuerte ver esa imagen. Sí, de hecho, te anticipa un poco el libro. La hizo pensando en uno de los relatos, que es de una mujer que es abusada, y hay un momento donde ella describe, entra en crisis y empieza a hablar y empieza a describir ese momento de ansiedad, y lo pensó pensando en esos párrafos, me dijo. Fernando, ¿y cómo sigue tu vida hoy? O sea, primero hay algo importante que no hemos dicho, y es cómo puede hacer la gente para adquirir tu libro. Sí, actualmente es muy difícil. O sea, tuviste una primera etapa de venta virtual, y después, o sea, tuviste otra etapa en que se publicó en formato papel. Claro, se hizo una pequeña tirada de la cual yo no vi nada, vi simplemente, o sea, vi las ganancias, digamos, pero todo se hace cosas que vienen en un pueblo, todo se hace en Buenos Aires. Fue una tirada muy pequeña, no sé si fue de 100, 150 ejemplares. Yo recibí un primer pago por eso, que antes de que se vendieran, simplemente ya el pago por mis regalías, que ya basta, hay que decir que fue muy pequeño, pero es algo que siempre pasa con las editoriales. Y luego tuve las ventas de formato electrónico, que esas vendieron muy bien. El primer mes no vendí muy bien, el segundo sí empecé a vender bien, no en Argentina, que eso es lo curioso. Vendí en España y en Uruguay, y en Argentina fue donde menos se compró.
porque el libro estaba en Amazon, entonces mucha gente, o en Mercado Libre también, y mucha gente lo podía comprar. Y yo creo que es también por una cultura argentina de que no estamos todavía muy familiarizados con el ebook, somos más del libro en papel, yo incluido, y por ahí en otros países ya es más normal. Sí, en electrónico vendí bien, no esperaba vender mucho más. Y bueno, y después el libro, por unas cuestiones administrativas que yo no entiendo muy bien, decidieron descatalogarlo hasta nuevo aviso. ¿Qué significa descatalogarlo? No permiten que se venda, lo descatalogan, lo sacan de su editorial. Te aparece como que los ejemplares están agotados, digamos, pero o sea, en virtual nunca se agota un ejemplar. Lo que hacen es descatalogarlo. Y bueno, ahora esa es la parte fea de un proceso editorial, ¿no? Que ellos tienen tus relatos, ellos aportan mucho, es la realidad, ellos me corrigieron un montón y el libro es muy diferente de lo que yo lo entregué, tanto en estilo como en calidad. Pero te ayudó, o sea... Sí. No es... hay que estar preparado, digamos, porque es feo ver cómo un poco destrozan algunas cosas de la obra a fin de poder que sea comercial. Sea comercial, claro. ¿Y cómo sigue tu vida, Fernando, ahora? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahora tengo 19, estoy estudiando acá en... Esto ocurrió a los 17, ¿verdad? Sí. O sea... Sí. Por ahí te puedo contar algo interesante, que luego de escribir ese libro, no escribí por algún tiempo, porque no podía, no se me venía nada y todo lo que escribía me parecía malo. Y empecé a escribir hasta no hace poco de nuevo, pero muy diferente a lo que solía escribir. Y eso es porque he cambiado ya un poco como lector cuando entré a la universidad y empecé a leer cosas por ahí más, no tan literarias. Conozco a Ayn Rand, que es una autora que me gusta mucho, que escribe incluso sobre economía, que es lo que estoy estudiando actualmente. Y bueno, y cambio un poco como lector y eso mismo hace que cambie un poco como escritor y me interesen otros temas. ¿Pensás seguir escribiendo igualmente? Sí, toda la vida. Creo que la escritura es una herramienta. No sé si la considero un arte. Yo considero la literatura un arte, pero para mí la escritura es como el pincel para el pintor, digamos. No es más que la herramienta. De hecho, el arte siempre es como pulcro, lindo, hermoso. No, puede ser totalmente caótico, pero transmite algo. Y creo que la escritura es el proceso final. En realidad nadie puede decir que algo es lindo, feo. El concepto de belleza es subjetivo, o sea, tiene que ver con las experiencias con las que te encontrás ante eso que estás viendo, ¿no? Sí, es la verdad. Pero no, sigo escribiendo, sigo leyendo más que nada, ya no escribo con tanta frecuencia por cosas de la universidad. Pero sí sigo leyendo todos los días antes de dormir, intento leer algunas páginas. Actualmente estoy leyendo Ana Karenina de Tolstoy y me está gustando mucho, pero sí, no creo que nunca deje de escribir. ¿Y cuál sería tu mensaje para chicos que hoy están en el secundario y que quisieran comenzar, por ejemplo, un proceso así de escritura o en otro ámbito, ¿no? Y que de pronto llegaran a algo como lo que vos llegaste? Porque lo tuyo en realidad fue algo que se publicitó a nivel nacional, o sea, a nivel nacional e internacional. Me acabas de decir que has vendido en otros países. Sí. O no sea, sé, realmente ¿qué consejo te puedo dar? Para escribir, para alguien que quiere empezar a escribir. O en cuanto a otra cosa, puede ser alguien que de pronto, no sé, quiera ser investigador, quiera ser científico, pero es decir, estamos hablando de una localidad muy pequeña, la nuestra, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí la proyección hacia cualquier otro lugar a veces nos parece o nos suena como algo medio difícil, ¿no? Creo que primordial tener una buena biblioteca y un buen bibliotecario.
Yo agradezco mucho a María Marta Blanco y a Sandra Fittipaldi por haberme recomendado y hacerme conocer autores muy que yo no hubiera tenido el contacto porque o pues no podía comprar esos libros o por X razones y llegaron a mí. Ellos me hicieron conocer a Borges, a Saramago, a Bodoc. Entonces tener un acceso a una biblioteca es esencial. Bueno, actualmente internet, yo todavía no me acostumbro mucho a leer de internet, pero sí que hay mucha gente que sí. Y investigar un tema, que si te gusta, leer mucho sobre el tema. Y nunca dejar de leer sobre el tema. Yo porque escribí terror, porque era con lo que me estaba familiarizado. Yo no estaba preparado para escribir drama, drama, cualquier otro género, romance, porque no había leído mucho sobre el tema, ni siquiera sabía cómo se desarrollaban los personajes de esos contextos. Entonces, creo que, sobre todo para escribir, es primordial haber leído mucho. No es condición de que no podés empezar a escribir. Vos podés empezar a escribir sin haber leído perfectamente, pero vas a notar en ese proceso en que lees y escribís cómo vas mejorando. No solo tu estilo, sino que mucho más ordenado, sabes transmitir mejor. Diálogos, con eso no te puedo dar ningún consejo, porque yo hasta el día de hoy estoy intentando escribir buenos diálogos. Creo que es muy difícil escribir un buen diálogo, y poca gente lo logra, creo. Pero mi consejo para eso y para la vida, igual aprender a escribir, creo que para la vida es una herramienta que el saber contar una historia es primordial. Hacer atractivo un texto, ya sea como sentido literario, sea como investigación, creo que es muy importante. Y por ahí no se le da tanta importancia. Creo que a la literatura se la considera, se la ha menospreciado en este tiempo. Algo que antes tenía tanto peso, la gente. Muchísimo, es verdad. Se la ha desplazado por otros medios que yo quiero mucho, igual como la televisión y las películas, me parecen. Lo que pasa es que en interpretar literatura te lleva a un momento de detenerte un poco y hacer ese espacio que necesitas para analizar, para pensar, para interpretar, y a veces eso pasa en esta vida, ¿no? Estamos en una vida con una vorágine bastante importante en donde falta ese tiempo de sentarse para poder concentrarse en algo que nos interese, ¿no? Fernando, bueno, ha sido un placer. Te dejo el saludo de Omar, que te desea lo mejor. Me gustaría poder dejar, si me dejas, sí, cómo no, unas palabritas de que yo siempre intento meter a toda persona que conozco algunos autores que me gustan, y me gustaría recomendar algunas cosas, sobre todo porque sé que a estos autores, yo incluido en su momento, les tenía mucho miedo. Y son Sábato y Borges. Son dos autores que me gustan mucho, ambos argentinos, y que quisiera recomendar dos cosas para empezar con ellos. Con Borges, creo que la mejor forma de empezar es con sus cuentos de ficciones, o con su cuento, que creo que está en el Aleph, La Casa de Asterión. Creo que te dan un panorama de lo que es Borges. Hay que leerlo tranquilo, es verdad que usa por ahí palabras un poquito complicadas a veces, o que es un poco enredoso, pero es algo que una vez que le agarras la mano es hermoso, y es un escritor genial. Y Sábato, El Túnel, que es mi novela favorita, que es una novela muy corta de 120 páginas, que puede pasar, que me pasó a mí, que al leerla digas, ¿por qué tanta promoción? Es como es una novela y ya está. Pero tiene algo genial, que es que al leerla de vuelta es totalmente distinto. Es como decís, y por esto esta cosa, y por este diálogo, y por este el personaje se comportaba así. Y al leer, yo la he releído 5 veces ya. Y planeo seguir haciéndolo, me parece que es una novela espectacular. Entonces, por ahí eso de que no le tengan miedo a esos autores que por ahí en la secundaria, por una cuestión también de los tiempos, muchas veces se los lee muy por arriba y uno dice que no los llega a entender, o por ahí porque se eligen relatos difíciles también justo del autor. Sí. Me acuerdo de haber leído en secundaria El Inmortal de Borges, y es como justo por ahí no es el mejor cuento para empezar con Borges. Es uno de los más complejos, yo creo que tiene.
¿Qué significa para vos el tema de los espejos o de esto que habla Borges? No sé si le tengo tanto... me parece interesante toda la parte que hace, como esta idea del reflejo. Me gusta más cuando habla sobre sobre la muerte, sobre todo sobre el inmortal, cuando él describe, en última instancia, todos somos inmortales, me acuerdo que decía, porque la mortalidad no es una experiencia que pueda tener un ser vivo. Entonces, a última instancia, todos somos inmortales. La acción, me voy a morir, implica que voy a seguir vivo. Y eso se puede hilar y es totalmente interesante, increíble. Que eso es lo lindo que tiene Borges, porque esa es una frase que él tira. Y la podés agarrar, hilar y encontrarle. Que él mismo decía que su literatura la hacían grandes sus lectores. Exactamente, era un gran humilde Borges, ¿no? Bueno, Fernando, ha sido un enorme placer poder hablar con vos y creo que va a ser un placer también para toda nuestra audiencia escucharte. Y te dejo el saludo, como te decía recién, de Omar, que te desea lo mejor para el futuro que elijas, cualquiera sea, pero te recomiendo que no dejes nunca de escribir por placer, aunque no sea para una producción que sea pública, pero al menos por placer, ¿eh? Bueno, él ha tenido su primer encuentro por Zoom de escritores esta semana, que ha sido un éxito, así que tal vez en una próxima oportunidad estés en uno de esos encuentros también. Estaría encantado. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo y éxito de aquí en adelante en todo lo que emprendas. Gracias. Muchas gracias por invitarme y saludos a todos.